esto cumplió el objetivo que fue avalido pues, para ir seguir avanzando y poniendo en común pues, problemas que hemos ido teniendo. Yo creo que sobre todo ha valido para reforzar a los padres y madres que tenían dudas o no tenían dudas. Incluso para los niños es importante encontrarse entre iguales, este tiempo que están ahora ellos afuera jugando o conviviendo entre ellos, también es muy importante, porque un niño vive en su pueblo solo, no conoce a otros niños iguales, y el hecho de encontrarse con iguales les fortalece también a los niños y a las niñas. Y solamente con esto me gustaría empezar ya a informar de la última reunión que tuvimos. Quedamos en una serie de compromisos y de actos a realizar y cómo se han ido realizando, ¿no? La última reunión, que fue antes del inicio del curso, se dijo que se iba a hacer una carta para dirigir a los centros escolares, tanto infantil como primaria como secundaria. Es decir, que esta carta la hizo en un principio, a grosso modo, Pablo, sí, que después fue corregida por Eva, la completó un poquito más, y cuando llegó a nosotros la completamos un poquito más todavía. Entonces, que digamos, ha tenido un proceso de estar más pulida y la hemos ido perfilando más. Incluso nosotros rizamos el rizo, ¿no? Pero a mí cuando Eva me comenta que sería interesante que la carta estuviera firmada por la asociación para entregársela a los centros educativos, a mí se me ocurrió, y se lo comenté a ella y lo celebró también como una buena iniciativa, que la carta tendría muchísimo más peso y más apoyo si estuviera firmada por los sindicatos, sobre todo por las ramas de enseñanza, ¿no? Entonces, como nosotros como asociación tenemos un convenio de colaboración tanto con UGT como con comisiones obreras, como con la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, no nos costó mucho trabajo, solamente fue una llamada telefónica, informarle un poco de que existía esta carta y el objeto de esta carta, y bueno, prácticamente en 10 días conseguimos que la carta, además de estar firmada por la asociación, tuviera el respaldo y el apoyo pues, del Sindicato de Comisiones Obreras, de la Federación Andaluza de Trabajadores de la Enseñanza, de Comisiones Obreras también, de USTEA, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza también, y también por la Confedampa, con lo cual le dimos a la carta, bueno, pues un apoyo bastante institucional a la hora de entregarla en un colegio. Ya no era una asociación solamente la que hacía la petición, en base, sobre todo, siempre a un articulado donde hacíamos referencia pues, a la Carta de Derechos Humanos, a la LOE, al Estatuto de Autonomía, a la Constitución, sino que además eso estaba refrendado, pues como he dicho anteriormente, por grandes sindicatos que apoyaban esto. Después, otro paso que hemos conseguido, aparte de tener esta carta ya firmada, pues otro paso que conseguimos fue, Eva me habló a mí concretamente, que había un señor que se llama José María Salguero, que tenía un protocolo que había hecho en Madrid, este hombre es catedrático de educación y... Es profesor de educación, y además él es uno de los profesores del máster en educación de diversidad. Pero no que haya hecho un máster, sino que él es profesor del máster en diversidad. Pero tenía problemas Eva con contactar con él, no teníamos el email, no teníamos cómo podemos dirigir a él, pero bueno, nosotros a través de nuestros contactos yo conseguí contactar. Eso quería comentar una cosilla con este hombre. Este hombre, el protocolo que tenemos está muy enfocado a la ESO. Yo ya conseguí que este hombre me dijera que iba a intentar arreglarlo y adecuarlo también para que sirviera para infantil y primaria. Lo que pasa es que todavía, como el día, bueno, todavía no lo ha podido terminar, pero vamos, a ver si no lo termina también. Nos costó un trabajito contactar con él, pero bueno, contactamos con él, le mandamos desde la asociación, pues, primero felicitarle por el trabajo, aunque no era completo, y hay que extenderlo un poquito más. Incluso estaba redactado en unas terminologías más enfocado a cuestión de orientación de gays y de lesbianas, más que al tema de transexualidad, pero bueno, fue muy amable, me contestó en 10 días diciendo que sin ningún problema, que nos daba autorización a utilizar
el protocolo, incluso a modificar las terminologías que creíamos oportunas. Se las envié, le dio el ok, con lo cual tenemos el permiso y la autorización del autor para presentarlo como protocolo a la Consejería de Educación de aquí de la Junta de Andalucía, que nosotros también se lo hemos hecho llegar ya al consejero de Educación, ¿no? Ya modificado, ¿no? Decir que el 16 también de septiembre tuvimos una reunión con la directora general de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía de la Consejería de Educación, pues para exponerle los casos de posible discriminación ante el inicio del curso, ¿no? Sí que es verdad que cuando nos informamos de que había 3 colegios, concretamente en Málaga, que había problemas con que a los niños y a las niñas se les tratara por el género que viven como propio, rápidamente el 4 de septiembre, desde la asociación, desde ATA, se le envía una carta a la delegada de Educación de Málaga y una carta al vicepresidente de la Fundación Diocesana. El 5 de septiembre le envío ya las cartas a la fiscal Flor Torres, para que tuviera conocimiento de estos hechos, de estos 3 colegios y los problemas que estaban teniendo estos tres chicos y chicas. El 9 de septiembre son informadas de esta situación también los parlamentarios del Grupo PSOE y de Izquierda Unida, Alba Dobla y Soledad Pérez. También le informamos de lo que estaba sucediendo en Málaga. El 27 de septiembre se le envía al propio consejero de Educación información de los hechos puntuales, de los 3 hechos puntuales, y al mismo tiempo se le envía ya el protocolo que nos había cedido el profesor de Educación y máster en Sexología, para que lo tuviera como una propuesta de protocolo, ¿no? Entonces, el 2 de octubre, ante la no respuesta, os informo y os recuerdo que el 4 de septiembre ya fue informada la delegada de Educación de Málaga de lo que pasaba, y el 9 de septiembre la fiscal, el día 5 la fiscal, hasta el día siguiente, ¿no? Dejamos pasar cerca de un mes, y entonces el día 2, antes de no tener una respuesta, hicimos desde ATA lo que era programar una estrategia de denuncia mediática. En esto sí que fuimos muy cautelosos, porque no era lo mismo que la denuncia mediática la haga un periódico que la haga otro. Entonces, yo personalmente tengo muy buen contacto con una redactora jefe del país. Entonces le propuse, me dijo que sí, pero dije, no, pero esto no es una cuestión de por teléfono. Vente a la sede y yo te voy pasando todos los emails que demuestran que yo el día 4 de octubre informo a la delegada, que yo el día 5 pongo en manos de la Fiscalía, el 27 de octubre, de septiembre, el consejero tiene ya notificación de todo esto. Entonces, ante esto, yo creo que Reyes Rincón, con el material que le hemos aportado, más también con el testimonio personal de las propias interesadas, sacó un documental que, bueno, que al otro día de ser público se montó lo que era necesario para nosotros, ¿no? Lo que era la denuncia mediática, que hizo que tan solamente en 2 días, lo que nosotros llevamos esperando en un mes, o sea, porque la delegada de Educación tiene información desde el 4 de septiembre, el mismo 4 de octubre, o sea, al mes justo, ¿no? Aquí tengo la contestación de la Fiscalía, donde se listan ya las pautas, que es un documento oficial donde nos envía a la asociación el dictamen que ha resuelto la Consejería de Educación, que notifica a la Fiscalía como parte interesada y a la asociación, ¿no? Donde se nos informa de las pautas que ya todos conocemos, ¿no? Pautas son que los niños y niñas deben de ser nombrados y nombrados por el nombre que ellos elijan, que los boletines de nota, carnet de estudiante y listado figurar el nombre, usar la vestimenta de acuerdo pues, al género que siente como propio, y usar el baño también que siente como propio. Esas pautas se dictaron justamente
un día después de que la denuncia saliera. El poder, digamos, que tienen los medios a veces en resolver los casos, sobre todo cuando los medios tienen información de que nosotros habíamos hecho los deberes. O sea, los deberes era que, y le valió muy bien, ¿no? Porque la propia delegada de educación, cuando es entrevistada por Reyes Rincón, dijo, es que yo me he enterado de esto hoy. Pues no, usted está enterada desde el día 4. Aquí tengo el email que se le mandó, el día 4. Y se quedó. Sí, a mí me la acaba de decir, me dice, nosotros tenemos conocimiento de tu caso de hace 2 años. Hace 2 años tiene conocimiento. No, mucho no. En fin, después de esto, sí que es verdad, nos enteramos de nuevo que había una reticencia por parte de un colegio en acatar estas normas, y seguidamente instamos de nuevo a la Fiscalía, que tenemos aquí el correo, donde se le insta de nuevo a la Fiscalía a que se le mande el 17 de octubre, y le hemos dicho que, teniendo conocimiento que a través de la prensa, por el conocimiento que teníamos, no acataban las normas, le exigíamos cómo iban a actuar ellos de forma... digamos, hemos estado presionando tanto a la Fiscalía como a la Consejería de Educación a que actuara según ley y según las pautas ya marcadas por la propia Consejería de Educación. Sí que me ha mantenido informada todo tiempo Flor de los pasos que va dando. Todo culminó en una reunión el martes pasado, el día 19, donde se le ha dado un ultimátum al colegio en acatar las normas impuestas por la Consejería. El día 11 tiene la reunión. El día 11 se reúne el cónclave de ellos, y el día 12 tendrán que tener una respuesta, si no ya hay una amenaza no, una información de que se actuará por vía legal ya, bueno, por desacato y por incumplir la ley, ¿no? Y lo que conlleva, por ejemplo, pues para un colegio concertado. Y más, quiere decir que el día ese de la reunión la fiscal fue sublime, espléndida, pero también decir que le puso en bandeja y dice, si el 11 no se decide, el 15 que se piensa aprobar la ley, dice, o tenemos la ley o tenemos la decisión suya. Dice, más vale que vosotros caigáis con vuestro peso y que... Pues esto es muy mal dicho. Con eso está diciendo entonces que si sale la ley, pero la ley ahora se registra y a la vez cuando se aprueba. Entonces le está dando más larga. No, pero que le dio a entender ella de que iba a ser sí o sí. Sí que tiene que ser así. Que claro, le dijo, pues sí, mejor que sea tú el 11 que no... Hombre, a mí la información que me ha mandado es contundente. Sí. Y yo creo que la Consejería también está en actitud firme. Sí, también. Tenemos, os informo también, para que sepáis, yo el 28 de enero de 2013 me reúno con el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, me reúno con su sede en Granada, y donde en esta reunión le transmito la necesidad de que en Andalucía tuviéramos una fiscalía que vele para que al colectivo, yo lo hice extensible, no lo podía hacer para personas transexuales solo, pero para el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, tuviéramos una fiscalía que velara porque los derechos de este colectivo nunca fueran vulnerados ni conculcados, ¿no? Existe un precedente similar digo porque no es igual, en Cataluña, donde sí cuentan con una fiscalía antidiscriminación, pero es más amplia, es antidiscriminación en todos los sentidos, por cuestiones de racismo, por cuestiones de etnia, en fin, entran todos los casos de discriminación, no exclusivamente. Tenemos que celebrar que tan solamente en Andalucía, en España, tenemos una fiscalía que solamente vela porque no se vulneren los derechos nuestros, ¿no? Y que esa fiscalía, yo me reúno el 28 de enero con el fiscal, y el 20 de febrero, o sea, prácticamente antes de un mes, me informa el fiscal que entiende la petición que le hacemos, que la acepta y que nombra, ampliándole funciones, porque ya Flor Torres era fiscal delegada de violencia de género en Andalucía, y lo que hacía es que le amplía sus funciones y también la amplía en las cuestiones de velar para que no se discrimine a las personas por su condición sexual, para gays y transexuales. Quiero decir que tenemos esta fiscal
porque hasta la solicitó. Y yo creo que está haciendo un trabajo espléndido, realmente bueno, que a veces en algunos casos pues sí que aquello de que nos venden, y eso todo el mundo lo sabe, que el poder judicial es independiente, a veces no lo es, ¿no? Pero hasta donde una fiscal puede llegar, a veces lo demuestra, y yo creo que en este caso me parece que ha sido firme, ¿no? Está siendo firme, y sí que es verdad también que es algo que no es público, ¿no? Pero ella tiene que presentar una memoria anual al Parlamento todos los años, ¿no? Y ya me ha mandado la memoria de este año que ya ha presentado. En la próxima entrará este caso, ¿no? Pero sí que ha entrado el caso de las primeras denuncias mediáticas que hicimos por las malas praxis del Carlos Haya. O sea, que yo creo que una mujer que estaba riendo para el colectivo, que ha sido bien nombrada que hemos elegido, digo, nombrarla, la ha nombrado el fiscal, pero no elegirla, hemos elegido propuesta a nosotros porque creo que tenía un currículum intachable. Creemos también que esta cuestión también tiene que entronca con lo que es la violencia de género, la discriminación de personas gay, lesbianas, transsexuales y bisexuales, entronca también con una sociedad machista, patriarcal. O sea que mejor que ella nadie podía asumir este cargo, y yo creo que de nuevo no está aquí ella, pero habrá que extenderle las felicitaciones públicas por el buen trabajo que está haciendo, que no deja tampoco de levantar, como en todos los casos, envidias y recelos en compañeros de su profesión, ¿no? De hecho, cuando esto salió, corriendo un el fiscal de menores se quiso meter ahí por medio, entonces lo llamó ella rápidamente y le dijo: mira, fiscalía solamente hay una y tenemos que trabajar de forma coordinada, esto lo estoy llevando yo, con lo cual lo puso en su sitio, ¿no? Pero bueno, y eso más que nada también me explico, era un problema de competencias, de envidias, ¿no? Porque sí que es verdad que en Andalucía teníamos en algunas ciudades fiscalías de odio, estaba el fiscal de menores, pero bueno, son fiscalías que no han hecho nada. Flor Torres se lo ha currado ella, pero gracias a que ATA le ha pasado dos cuestiones muy importantes, como es el tema de los colegios, o como es el tema de las malas praxis, bueno, pues a ella en su currículo también le vale, y lógicamente eso despierta envidia y recelos. Ellos decían que estábamos haciendo historia. Claro, recelos en la... Sí. Bueno, te voy a cortar un momentillo. Ahora que has nombrado lo de las malas praxis del Carlos Haya, ¿esto cómo se puede solucionar? Porque es un tema un poco fuerte, ¿verdad? Eso es la ley, ahora que te lo hablé más. Mira, de todas maneras, el tema de las malas praxis, aquí no tuvimos un éxito en la respuesta que esperábamos, ¿eh? Cuando yo me reúno con el fiscal superior de justicia, yo le presento, le pongo en su mesa 20 testimonios firmados con nombre, apellido, con DNI, firmados de 22 personas que decían cuál eran, sobre todo a las preguntas que se les someten allí, que el propio fiscal Navagracio dice: esto es un atentado contra los derechos humanos, atenta contra el derecho a la intimidad, a la dignidad, en fin, era una violación, pero palpable y contundente de los derechos humanos. Si no, no se abre una línea de investigación, se abre una diligencia de investigación que se le traslada a Flor Torres, y que como resultado de ella, bueno, pues lo único que pudimos conseguir, aquello de que decimos, a veces podemos tener un éxito en las soluciones, y otras veces se ve como la mano política calla boca de los en este caso, aquello iba a ser un escándalo, era un escándalo, y sí que se archivaron las diligencias, no sin hacer una recomendación. Y de nuevo, Flor Torres ha sido muy sutil, porque en la memoria que tengo aquí, la memoria que ha presentado este año, le recuerda al Parlamento, le recuerda a la Consejería de Igualdad y Justicia que este caso ha pasado y que eso está sucediendo. Entramos ya en el tema de la ley. De la ley, como todos sabéis,
todo este caso que está sucediendo con los menores en el tema educativo, o que muchísimos de vuestros hijos e hijas van a tener inminentemente ya una necesidad de tratamiento que son prescritos y prácticas en otros países, y que son tratamientos que se están dando ya aquí también a niños no transexuales, ¿no? Todo esto está recogido en el texto de la ley. Deciros también, por no hacerme muy pesada, pero que ATA lleva desde el 2009 peleando por esta ley. Desde el 2009. Y ATA, no otra asociación. ATA, la Asociación de Transexuales de Andalucía, se entera un día en la prensa que en Navarra se va a aprobar una ley integral de transexualidad, y ese mismo día, desde aquí, yo llamo por teléfono para reunirme con todos los grupos que estaban en el Parlamento, explicarle por qué era necesario este marco jurídico también traérselo para Andalucía. Y en principio, bueno, hubo eso nos costó una serie de reuniones con todos los partidos, hubo un compromiso, el PSOE, que tenía mayoría absoluta, pues a lo máximo que llegamos fue que en 2009, en noviembre del 2009, hiciera una proposición no de ley. Una proposición no de ley es una declaración de buenas intenciones que no obliga, no mismo una proposición de ley que una proposición no de ley. Una proposición no de ley quedarte con la cara bonita ante la prensa, pero no hacer nada, ¿no? De todas maneras, fue un gesto que precisamente tuvimos la victoria, que en la votación de esa PNL tuvimos el consenso de todos los grupos políticos. Fue una PNL que la votó todos los grupos políticos sin excepción, Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE, en la que se le instaba al gobierno al desarrollo de la ley. Eso se aprobó en noviembre del 2009 y hasta la fecha en el cajón. De nuevo, cuando se reactiva la campaña electoral para las elecciones autonómicas en 2012, si alguien no me corrige, sí, 2012, pues yo de nuevo, como sé que esta gente cuando están en campaña electoral te prometen el oro y el moro y te dicen te voy a poner lo que tú quieras, yo voy a comprar un piso en Marbella, pues de nuevo me reúno con todos los grupos políticos y les saco el compromiso firmado de que si ganan las elecciones la ley de transexualidad sería una prioridad en el gobierno. Eso me lo dicen tanto los grupos parlamentarios como los extraparlamentarios. O sea, nosotros tuvimos un trabajo que estuvimos cerca de 2 meses reuniéndonos pues con el Partido Andalucista, con ECO, con UPyD, con el Partido Popular, con Izquierda Unida, con PSOE. O sea, nos reunimos con todos los grupos. Todos los grupos, que además está en prensa, así que la gente puede buscar, cada vez que teníamos una reunión con ellos, salía en prensa, la persona de la tecnología saca el compromiso del grupo este que van a apoyar una ley integral. Todos los grupos se brindaron. Tenemos que decir que quien más se brindó, incluso incluyó dentro de su programa electoral todas y cada una de las propuestas que le habíamos llevado, fue Izquierda Unida. Izquierda Unida las incluyó todas. De hecho, cuando se configura el nuevo gobierno, en Andalucía, el gobierno este bipartito que tenemos, de Izquierda Unida y PSOE, dentro del pacto de gobierno, Izquierda Unida le mete al PSOE que una de las condiciones para gobernar en conjunto sería sacar en esta legislatura la ley integral de transexualidad. Esto se saca de nuevo del armario, del cajón, precisamente porque Izquierda Unida tenía este compromiso ya con nosotros, en un acto que se hizo público en Sevilla, donde estuvimos invitados pues, la Asociación de Transexuales de Andalucía como promotoras de la ley. Ya ahí se incorpora, en este momento fue cuando se incorpora Conjuntos Difusos de Granada, y fueron invitados también colectivos LGTB de Sevilla, como Fundación Triángulo, la Asociación de Frente LGTB, colectivo que, para vuestra información, os digo que en esta mesa, cuando se empezó a hablar de la ley integral de transexualidad, se levantaron en bloque los representantes de estos supuestos colectivos y abandonaron el salón. Que lo sepáis. Y si digo algo, mentira, que hay gente que lo puede demostrar,
incluso los organizadores de ese acto, que no fue la Asociación de Transexuales, sino que fue ALEA, ¿no? O sea, como dándonos un espaldarazo a la ley integral de transexualidad. Son los mismos que ahora están apoyando con Kim, ha hecho la supuesta huelga de hambre Kim, y están apoyando con Kim, Fundación Triángulo, De Frente, etcétera. Esos que están diciendo que es que nosotros, que ATA no ha conseguido exponer en la ley lo que realmente necesitamos, y ahora van diciendo a ellos que ellos también quieren participar y también quieren llevarse su bocadito. Esos son los que se levantaron y no querían saber nada de la ley. Y ahora vienen diciendo que es que ellos también quieren participar en la mesa. Ahora que ven que la ley se va a aprobar, ahora sí quieren participar. Es para que sepáis de dónde vienen, porque nosotros tenemos ese conflicto con Kim, con Fundación Triángulo, con PSOE, con De Frente. Es porque no han apoyado en ningún momento la ley y a última hora ahora se quieren apuntar. Después nosotros, en nuestra dinámica de hacer los trabajos bien hechos, quizá porque ATA tiene un recorrido social e institucional y un reconocimiento en la ciudad bastante, y a nivel autonómico bastante importante, hicimos un acto en el que vino Eva, porque yo me quería guardar también las espaldas. Era un acto de apoyo al texto de la ley, un acto donde estuvieron invitados colectivos sociales